una causal de vacancia. O sea, uno puede entender que cuando tú tienes evidencias de que un presidente está involucrado en actos de corrupción, por lo menos desde mi punto de vista, tú no puedes aceptar como el legítimo una barrera como la que te pone el artículo 117. Es decir, pero, ¿realmente creen ustedes eso? Que Castillo, o sea, Castillo, los antecedentes era un hombre de Perú Libre. O sea, toda su vida militó en Perú Libre. Nunca fue un militante comunista, ni de izquierda, ni socialista. O sea, no tiene ningún antecedente. Y que, una vez más, el fenómeno que te amenazaba era el del comunismo. O sea, fue un error de diagnóstico. O sea, Castillo no es pues comunista, o sea, por ningún lado, ¿no? A ver, Nicolás, podemos tener una discusión semántica, ¿no es cierto? Podemos debatir filosóficamente de quién es comunista o no, sacar los libros, ¿no? A mí me encanta leer este tipo de temas, pero acá el hecho objetivo y irrefutable es que hay en América Latina un proyecto autoritario en marcha. Pongámosle o no la etiqueta de comunista, esa es una discusión semántica. Pero el presidente Castillo y su gobierno permanentemente están haciendo agitación a favor de un rompimiento del orden constitucional, ¿no? A favor de la disolución del Congreso a patadas, a favor de la concentración del poder vía la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, polarizando las tensiones sociales para que haya una especie de estallido revolucionario. Y el modelo de este gobierno, y ellos mismos seguramente lo reconocen y lo dicen, es un modelo como el de Evo Morales, que fue prácticamente un dictador en Bolivia, ¿no? Entonces, amenaza autoritaria hay. Y uno tendría que ser ciego prácticamente para no reconocer la existencia de esa amenaza autoritaria. Y si la amenaza autoritaria no se ha manifestado, no es porque el gobierno no ha querido, sino porque el gobierno no ha podido, precisamente por el trabajo sostenido que ha hecho la oposición en el Congreso, en las calles, en la prensa, en la sociedad civil, incluso en este mismo canal, ¿no? Que se le ha chancado también al gobierno. Entonces, el Estado de Derecho de las instituciones las tenemos que cuidar. Si no las cuidamos, las perdemos. Y hay gente que tiene un proyecto pues autoritario en el Perú, ¿no? Vladimir Cerrón tiene un proyecto autoritario en el Perú. Pedro Castillo yo creo que tiene un proyecto autoritario en el Perú. Y frente a eso es que nosotros vamos a movilizarnos el 5 de noviembre porque no podemos continuar con esta bomba de tiempo, digamos, activada. Si la situación en el Perú continúa como está, eventualmente va a venir un descalabro, un rompimiento del orden constitucional, el cierre del Congreso, el deterioro total de las instituciones, y el problema es que el Congreso de la República tiene intereses alineados con el presidente. Ahora, ellos no van a aprobar ni la vacancia ni la elecciones. Claro, el problema es que lo paradójico que está ocurriendo ahora, sobre lo que le llamó la atención a Guido Bellido, es que ellos hicieron toda una campaña porque se necesitaba una nueva constitución, que había que, incluso promoviendo una asamblea constituyente, y ahora el escudo que usan para protegerse de una investigación sobre el presidente es la Constitución del 93. Entonces estamos en un mundo de locos, ¿no? Donde los que criticaban la Constitución la defienden y los que la defendían, digamos, cuestionan la rigidez en su aplicación. Ahora, el problema es que todo termina en el Congreso. Así es. O sea, si el Congreso de la República no vota por la vacancia, Pedro Castillo se va a caer hasta el año 2026. Eso está claro, ¿no? Bueno, existen varios mecanismos en el Congreso, no solamente es votar por la vacancia, ¿no? Existen otros procedimientos, ¿no? El juicio político, etcétera, etcétera. Pero definitivamente todos estos terminan ¿a dónde? En el Congreso de la República. Y el Congreso de la República es hora de que tenga que hacer el papel o la función para la cual fue elegido. O sea, ellos no han sido puestos ahí para cuidar su chamba. Exitosa. Ellos se han puesto ahí o han sido puestos ahí para representar la sociedad, y nuestra sociedad, nuestro país, casi el 80% no quiere este tipo de gobierno. Ellos viven en una abstracción total de espaldas a la realidad, y eso no es lo que el Perú quiere. Entonces nosotros no podemos mantenernos en una normalización de la destrucción del país sin hacer nada. El problema tiene que ser solucionado por el Congreso. Entonces, claro, pero ¿y qué pasa si el Congreso sigue manteniendo la conducta que ha tenido hasta ahora? Porque hoy estamos puestos en una situación que no sé si definitiva es la expresión correcta, pero decisiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la Fiscalía de la Nación ha presentado una denuncia constitucional donde en resumen dice: el artículo 117 no te permite acusar al presidente, pero la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas te dice que cuando hay una confrontación entre las prerrogativas de protección que tenga un funcionario y la evidencia de actos de corrupción que no pueden terminar en la impunidad, tienes que buscar la fórmula para que prevalezca la lucha contra la corrupción y no ocurra la impunidad. Ahora, ¿qué pasa si el Congreso dice no podemos, el artículo 117 nos impide, o simplemente vas a la votación y no tienen los 87 votos, que es lo que ha pasado sistemáticamente? O sea, ¿qué vendría después para ustedes? Porque en algún momento la moción que está promoviendo Málaga va a llegar al Pleno y se va a votar, porque entiendo que tienen las firmas suficientes para ponerlo en la agenda. Correcto. Lo que no tienen es las 87 firmas para vacarlo. Hay varios niveles de análisis acá que es importante tomar en cuenta. Para nosotros es clarísimo que cualquier solución a esta crisis política no va a venir espontáneamente del Congreso. Va a venir por el Congreso, presionado por el pueblo peruano, o por el pueblo peruano con intermedio del Congreso.
Por eso es que es importante la movilización ciudadana. Las instituciones democráticas finalmente tenemos que protegerlas todos. No podemos depender de los parlamentarios porque ellos tienen este conflicto de interés. Entonces el objetivo principal de la marcha es quebrar el conflicto de interés. Y desde acá una... Porque la impresión que uno tiene, es decir, el solo hecho de que convoquen a la OEA no es una señal de fortaleza, sino más bien de debilidad. O sea, tú tienes a un gobierno autoritario en Nicaragua que simplemente se zurra y pues, vota a la gente de la OEA y no quiere ni verlos y hace lo que le da la gana y se opone a un obispo, lo mete preso a todos los candidatos de oposición. Y eso es lo que podría pasar en el Perú si la oposición no estuviera haciendo su trabajo para limitar el margen de acción del gobierno. Si no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo, de repente ya tendríamos presos políticos en el Perú, ¿no? ¿Realmente creen ustedes eso? Que Castillo, los antecedentes era un hombre de Perú Libre. O sea, toda su vida militó en Perú Libre. Nunca fue un militante comunista, ni de izquierda, ni socialista. O sea, Pedro no tiene ningún antecedente de ese tipo. Pedro Castillo no ha sido un hombre de Perú Libre, ¿no? Él ha estado en Perú Posible, él ha estado en Perú Posible, en Conare, perdón, me he equivocado. No, ha estado en Conare, él ha estado en diferentes sitios, ¿no? Pero no es solo una persona, hay todo un movimiento en América Latina a favor de la instalación de regímenes autoritarios, ¿no? Es un movimiento internacional a favor del autoritarismo en el continente. Y eso es lo que estamos enfrentando. Claro, pero la pregunta es si eso es una causal de vacancia. O sea, uno puede entender que cuando tú tienes evidencias de que un presidente está involucrado en actos de corrupción, por lo menos desde mi punto de vista, tú no puedes aceptar como legítimo una barrera como la que te pone el artículo 117. Es decir, como no tienes otro mecanismo, el de la vacancia debería ser el que se active, ¿no es cierto? Por permanente incapacidad moral. Pero una vez más, para eso necesitan los votos. La es una cosa vacancia es una increíble. válvula de escape para sacar de su cargo al presidente indigno del mismo. Estamos en una situación de entrampamiento y estamos haciendo lo posible para romperla con la presión ciudadana, ¿no? La alternativa a eso es abandonar el Perú, irse a llorar al río y concluir que el Perú es inviable. Eso no es una opción. Vamos a luchar por nuestro país. Ahora, ¿qué piensan ustedes de la venida de la OEA, de la delegación que ya se anunció viene el 20, se va a reunir con todos, ¿no? Se va a reunir con el gobierno, con el Congreso, con el Ministerio Público, me imagino que se reunirá con Elvia Barrios o los representantes de la Corte Suprema, con la Iglesia Católica, con el representante de la sociedad civil. Bueno, ese es el papel. Entiendo que están armando van a ser 3 días de intensas reuniones prácticamente con todo el mundo, ¿no? Pero este es el papel que tiene que desarrollar. ¿Pero qué esperan ustedes de esta delegación? Bueno, esa delegación puede salir de tiro por la culata a este señor, ¿no? Porque la evidencia va a ser tal de que yo creo que la OEA se va a dar cuenta que acá no existe ninguna persecución política. Acá existe una investigación prolija, desarrollada desde el más alto escalón del Estado en este tipo de situaciones, que es la Fiscalía de la Nación, la propia fiscal de la Nación. O sea, esta no es una acusación de una persona que va a una comisaría y pone una denuncia. Esto es una acusación sustentada en más de 190 piezas instrumentales. Entonces, si nosotros vamos a apoyarnos en el artículo 117 de la Constitución para blindar al presidente, porque no está dentro de esos 4 considerando la acusación que se está desarrollando contra él por liderar una organización criminal, entonces ya pues está bien, vamos a continuar así, esperemos que pasen los años y cuando termine su gobierno ya lo juzgaremos. Eso no es así. Pero yo insisto en el interrogante, ¿qué es lo que viene después? O sea, porque digamos, ustedes están planteando la marcha, ¿no es cierto?, que tiene como objetivo de alguna manera ejercer presión sobre el Congreso para que el Congreso de la República, pero finalmente el presidente no va a renunciar, está claro, No, tiene clarísimo, sí. la decisión de ir hasta el 2026.